En primer lugar, surge por ahí la pregunta de qué es un charro. Una definición, la historia, el contexto actual dentro y fuera de México. Primero, quiero decir que el charro nace junto con la historia moderna, digámoslo, de México a partir de la conquista, porque antes de la conquista no existían los caballos en América y mucho menos en México. A la llegada de los españoles y una conquista pues a sangre y filo de las espadas, también fue a lomo de caballo. Para muchos indígenas fue impresionante ver a esos hombres barbados, normalmente blancos, y montados sobre sus cabalgaduras, lo que los hacía medir más de 2 metros, 2 metros 15, ¿no? Y para personas de América que en su vida habían visto un caballo, de repente ver estos hombres con sus atavíos, con sus armaduras, muchas de ellas relucientes, y montados sobre un caballo resultaba pues un espectáculo aterrador, ¿no? Y al ellos entrar en guerra con esos primeros españoles, verlos blandir sus espadas, aunque los indígenas, sobre todo desde la costa de Veracruz hasta lo que actualmente se conoce como la Ciudad de México en el antiguo Tenochtitlan, tenían una especie de espadas y también escudos, no tenían la capacidad de resistencia de las armas españolas, que ya en algunos casos se contaba con armas de fuego. Entonces fue una guerra muy dura, muchas veces diríamos injusta, porque sobrepasaban bélicamente con instrumentos más modernos los españoles a los indígenas. Pero bueno, pues como en toda guerra debe haber un ganador y un perdedor, y le tocó perder a los indígenas mexicanos. Que quiero hacer una aclaración aquí. También no fue una matanza discriminada, ¿no? La matanza más fuerte fue la de los líderes de las comunidades indígenas, sobre todo la comunidad de los aztecas, porque matando a los líderes será más fácil controlar al pueblo. Las matanzas que después se hablan y que mucha gente dicen que los españoles se dedicaron a asesinar indígenas, no es cierto. Hubo dos epidemias muy fuertes, donde esas epidemias, se habla de viruela, perdón, diezmaron a la población indígena. Se habla que un 80% de las comunidades indígenas fallecieron gracias a esas epidemias. ¿Por qué? Porque los indígenas estaban acostumbrados a vivir en espacios muy separados, no había hacinamiento en las comunidades indígenas, y al llegar los españoles, lo primero que hacen es reunir a los indígenas en haciendas, empiezan a crear pueblos alrededor de iglesias recién construidas, y en ese momento es cuando los españoles, sin oficialmente hacerlo, hacen casi esclavos a los indígenas, porque la esclavitud estaba prohibida para los indígenas en México. Por ser de su tierra, pues tenían esa ventaja, que no podían ser esclavizados. De hecho, a diferencia de lo que muchos piensan, había un esquema de trabajo con las comunidades indígenas en aquellos tiempos, donde se hablaba de naciones indígenas, con derechos y territorios especiales. Entonces, hay cosas muy interesantes alrededor de esto, ¿no? Nacen los primeros charros, no como charros, sino como hacendados, dueños de hacienda. Los indígenas no tenían derecho a montar. De hecho, si un indígena era sorprendido montando a caballo, podría ser sancionado inclusive con la muerte. ¿Por qué? Porque los españoles sabían perfectamente que el dominio del caballo podía traer consecuencias en su contra muy, muy precisas. Entonces, al principio de la conquista, los indígenas no tenían autorización de montar a caballo. Posteriormente, ya al finales de los 1700 y principios de los 1800, surgen los chinacos. Ustedes recuerdan esos trajes muy acampanados y un sombrero como tipo español, con botonaduras también, que pudiera ser de tela, y con las balas de los mosquetes se hacía la botonadura. Entonces era un pantalón que por abajo llevaba pantalón de manta. El pantalón de manta era lo común, el uso común de las comunidades indígenas y campesinas, y ese sobrepantalón
que usaban los chinacos les permitía andar a caballo y en el monte no sufrir lesiones con los mezquites o con los árboles que les iban rozando las piernas. Entonces así nacen los primeros chinacos que también eran conocidos como lanceros, porque una de sus principales armas era una lanza. Posteriormente, ya muy avanzados los 1800, empiezan a surgir ya trajes con un atavío más charro. Aquí cabe hacer la aclaración, por ejemplo, ya hay pinturas donde se ve a Maximiliano de Habsburgo con traje de charro. Él cuando llega como emperador de México, lo primero que hace es tratar de identificarse con los mexicanos. Y una forma que él vio muy prudente fue modificar un poco el traje de chinaco y allá hacer un sombrero charro, un traje charro. Y bueno, ahí con el emperador Maximiliano ya se ve presencia del traje charro. El traje charro ya es de uso común entonces para aquellas épocas, para los hacendados adinerados de toda la República, preferentemente del occidente de la República, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, que usan ya los hacendados este tipo de vestimenta que los empodera y los engalana, porque parece en algún momento parecería que es una indumentaria de tipo militar. Ya para los 1900, los revolucionarios que pelean contra esos hacendados empiezan a utilizar ellos mismos el traje charro. Aquí vienen dos cosas muy importantes. Para 1905 viaja el primer mariachi coculense a la Ciudad de México a cantarle por su cumpleaños a don Porfirio Díaz. Y se habla de que en esa época es la primera vez que los mariachis visten de charro. ¿Por qué? Porque los mariachis se sentían mal con sus calzones de manta y se veían muy humildes, entonces le piden al patrón que los está mandando a la Ciudad de México que los vista diferentes y entonces ellos ven la posibilidad de vestirlos por primera vez como caporales, ni siquiera como charros. En la charrería se conocen varios tipos de charro. Se llama traje de caporal, el que lleva camisa y pantalón charro. No lleva botonadura porque es para trabajo en el campo, entonces sí lleva al costado del pantalón una como ala del pantalón que lo hace un pantalón charro sin ser un pantalón de gala. Posteriormente existe, bueno, está ese traje de caporal, traje de media gala, traje de gala y traje de gran gala. Esos cuatro trajes son lo que marcan el reglamento del uso del traje de charro. Con colores muy específicos, nada de colores muy chillantes o colores estridentes, porque hay un reglamento para el uso también de esos colores del atuendo charro. También existe el uso del sombrero charro. Este uso del sombrero charro ha variado en los últimos 200 años. Ustedes se acuerdan esos sombreros muy picudos. Se ve una fotografía del general Zapata, creo que es de las más famosas, donde se ve un sombrero charro con la copa en cono muy alta. Luego vienen los sombreros charros de 2 pedradas o de 4 pedradas. Las pedradas son la parte de arriba del sombrero. Si se ven 2 pedradas están hacia lo largo y si son 4 se puede ver en la copa del sombrero esas 4 pedradas. Y esto va cambiando y se va regresando en el tiempo porque vuelven a estar de moda los sombreros muy viejos y ese tipo de diseños y luego se innova un poco en la parte del sombrero charro. Pero bueno, esa es parte de lo que es el sombrero charro y en esa época es cuando el mariachi por primera vez empieza a utilizar el traje charro. Para la década de los 40, 50 hubo un momento muy importante porque al terminar la época de oro del cine nacional, o al final de esta, que ya casi en su declive, después de esa fuerza que hubo en la Segunda Guerra Mundial, México se convirtió en un líder en la producción cinematográfica y la mayoría de las películas de la época de oro del cine nacional eran del hombre charro, del trabajo en el campo. Entonces el mariachi adopta totalmente en la indumentaria charra
Y en las películas de Pedro Infante, de Jorge Negrete, se puede ver al mariachi con el traje de charro. En ese momento surge por parte de la Asociación Charra, las asociaciones charras en aquella época, una disputa muy grande con los mariachis, porque los charros argumentaban que los mariachis no deberían utilizar el traje de charro, y hubo un conflicto que duró 2, 3 años muy fuerte, muy intenso, donde había periodicazos a nivel nacional, y cabe hacer la aclaración que personajes como en su momento Antonio Aguilar, se puso del lado de los charros, diciendo que los mariachis no deberían utilizar el traje charro, pero luego los mariachis dijeron, a ver, entonces si usamos frac, al rato la Asociación Nacional de Meseros nos va a atacar que estamos utilizando su indumentaria. Para no hacerla larga, se calmó el pleito, aunque siempre ha habido un pique entre los charros y los mariachis. Actualmente, pues yo creo que la mentalidad del charro también ha cambiado. Del charro me refiero al charro que dejó los pueblos para venirse a las ciudades, pero no olvidó sus raíces. Muchos de estos hacendados en la revolución pierden sus haciendas, pierden grandes extensiones de territorio y se vienen a vivir a las ciudades Puebla, Querétaro, México, Guadalajara, Aguascalientes, y por todo el país dejan los pueblos o las rancherías y sus haciendas y se van a la ciudad. Para 1921 surgen las primeras asociaciones charras oficiales en las ciudades de Guadalajara, que es la primera asociación charra, Charros de Jalisco, y posteriormente en la Ciudad de México surge la segunda asociación charra original. ¿Qué es lo que pasa? Estos hacendados ya no viven en sus haciendas, pero extrañan las suertes charras, extrañan la vida del campo, hacen lienzos en las ciudades o en pequeñas ciudades, porque en aquella época no eran las ciudades que actualmente conocemos, y en esas ciudades se empieza a hacer charrería por parte de los hacendados y sus familias y sus muy allegados, y así es como permanece hasta la actualidad la charrería, como un deporte nacional, como un deporte muy auténtico, con una herencia charra hacendada muy directa. De hecho, se habla de la charrería como un deporte muy elitista. Aquí en Guadalajara ya hay escuelas de charrería por parte del Ayuntamiento de Guadalajara, en conjunción con Charros de Jalisco, donde muchas veces sí es un poco caro, porque las sogas son caras, el mantener un caballo es caro. Algunos aprenden, por ejemplo, algunos charros, muy buenos charros, son gente que trabaja para los charros, ¿no? Es el arrendador o es el muchacho que les cuida los caballos, pero resulta que son muy buenos jinetes o muy buenos floreadores, y les dan entrada en los equipos charros para que charríen junto con los charros de abolengo, digámosle así. Pues bien, eso es parte de lo que podemos hablar de la historia del traje charro. Y ahora vamos con la parte de... perdón. El traje charro también ha permitido que este hombre de caballo en México se le tenga en muy alto aprecio. De hecho, el charro, al final de los desfiles militares, siempre hay un contingente charro, porque los charros pelearon en la revolución, entonces tendrían ese nivel de soldados de la patria. Y es muy importante la disciplina que tiene el charro al portar su traje, para que siempre sea un digno representante de la mexicanidad. De hecho, para los equipos charros hablan de que hay cosas muy importantes para ellos: es la patria, la mujer y el caballo. Entonces, la mayoría de ellos son personas muy dedicados a la familia, muy dedicados a su trabajo, al hacer el bien por el país. Entonces, eso habla también de las cosas importantes que hacen los charros. Ahora, necesariamente los charros actualmente no son todos ganaderos o son empresarios agrícolas. Muchos de ellos son ingenieros, son doctores, son empresarios, pero no necesariamente su actividad económica primordial tiene que ver con el campo. Pero muchos de ellos continúan con esa tradición de ser también hombres de caballo, pero también de ser hombres y empresarios de campo. A nivel internacional, ¿qué es lo que está pasando con el charro y con el mariachi?
al charro se le confunde ahora con el mariachi. Si una persona de una asociación charra viaja con su traje de charro al aeropuerto y llega a cualquier ciudad del extranjero, Estados Unidos, Europa o Asia, lo primero que le dicen es ¿cuál cantas o en qué mariachi tocas? Para muchos charros es incómodo porque para ellos se les dificulta explicar que una cosa es la charrería como deporte y otra cosa es el mariachi como arte musical de México. Pero actualmente a nivel internacional el charro es visto como mariachi. En esa parte es hasta poco, ¿cómo decirlo? Hasta chistosa, ¿no? Resulta un poco gracioso porque igual para muchos mexicanos ven a un charro y inmediatamente lo relacionan con Pedro Infante, con Jorge Negrete y hasta le piden que se cante una. Bien, ahora vamos con la siguiente. ¿Qué es un mariachi? El mariachi primero me gustaría platicar sobre eh, que no hay una definición exacta de la palabra mariachi. En este libro que ven ustedes es el libro de El mariachi de Jesús Jauregui, un experto en mariachi, y algunos otros grandes expertos del mariachi como el doctor Álvaro Ochoa, hablan del sincretismo de la palabra mariachi y de que este mariachi como palabra primero está descartado totalmente que sea de origen francés, no tiene nada que ver con mariage, boda en Francia. ¿Por qué? Porque hay documentos que hablan de la palabra mariachi anteriores a la invasión francesa en México. Hay una carta que se llama Carta Rosa Morada en Nayarit actualmente, que en aquella época era Jalisco, donde se habla del mariachi y es un antecedente pre-invasión francesa, entonces no puede existir esa parte. De hecho, los diccionarios actualmente ya cambiaron eso, ya no dicen que el mariachi es un vocablo francés, sino que hablan de un vocablo coca por la zona de Cocula, cosa que tampoco es del todo acertada. Se habla de estos vocablos, pero no tienen un antecedente histórico real, sino más bien se habla de una raíz yuto-azteca del vocablo mariachi. Por ejemplo, hay palabras en Chihuahua que se llaman temosachi, basiasiachi, carichi y también el mariachi con E, mariachi.